Bienvenidos a este especial sobre Colombia y su giro a la izquierda. Nos centramos en una pregunta. ¿Se resolverán los problemas históricos? El 7 de agosto, Gustavo Petro, un exguerrillero, y Francia Márquez, una lideresa medioambiental afrodescendiente, fueron proclamados presidente y vicepresidenta. Es el primer ejecutivo de izquierda de la historia del país, y desde su campaña y hasta su programa de gobierno, el énfasis se ha centrado en lograr los cambios estructurales que Colombia demanda. Empezamos. En este programa nos centraremos en tres de los principales objetivos. Son las economías ilícitas, de las que dependen miles de personas en el país, el problema de tierras, para un Estado que nunca ha realizado una reforma agraria y, cómo no, los grupos armados, con el gran objetivo de Gustavo Petro puesto en el desarme de la guerrilla activa más antigua de América Latina, el Ejército de Liberación Nacional. En el siguiente informe, hacemos un repaso a esta historia de violencia de Colombia. Más de 60 años de violencia en Colombia. Comenzaron los bandoleros campesinos y derivaron en grupos armados de toda ideología. Disputas con gran participación del Estado, con el control de tierra de telón de fondo para explotar economías ilegales, pero también para el control social e incluso favoreciendo a grandes multinacionales. La Comisión de la Verdad, en su informe final de 2022, sitúa el número de víctimas en 8.775.884 personas y el de homicidios en 450.664, donde los grupos paramilitares fueron los más sangrientos, seguidos por guerrilleros y, finalmente, el Estado. El narcotráfico puso a Colombia en el mapa mundial, especialmente con la figura de Pablo Escobar. Alrededor de las economías ilegales creció el paramilitarismo, que surgió para combatir a las guerrillas y terminó siendo apoyado por el Estado. Su mayor proyecto fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, desmovilizadas en 2006. También a lo largo de las décadas hubo múltiples guerrillas de izquierda, como el M-19, donde militó el presidente Gustavo Petro, de tintes socialdemócratas y desmovilizada en 1990. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, desmovilizadas en 2017, fueron la primera y más numerosa guerrilla de toda América Latina, llegando a controlar vastos territorios del país. Queda el ELN, la última guerrilla de los años 60 activa en América Latina, ya en negociaciones con un gobierno que además busca una paz total con todo tipo de grupos disidentes. Un reto mayúsculo, después de que en el tercer trimestre del año y primero del gobierno del izquierdista Gustavo Petro, los asesinatos a líderes sociales crecieran un 64% respecto a 2021. Para ampliar sobre estas negociaciones, hablamos con Danilo Rueda, alto comisionado para la paz de Colombia. Nos explica qué es la paz total. Colombia lleva más de 70 años de conflicto político y otros conflictos armados. La apuesta de la paz integral, de la paz total, es tratar de cerrar todos estos ciclos de violencias en una apuesta ambiciosa que posibilite el cierre de las violencias políticas y el cierre de violencias criminales que ocurren en Colombia. Unos 200 líderes sociales han sido asesinados en 2022 en Colombia. Para Danilo Rueda, el panorama puede cambiar en 2023. Todavía no hay pactados ceses bilaterales ni multilaterales del fuego, pero vamos avanzando en esa materia. Y quizás las mesas y los escenarios de conversaciones que se aproximan en las próximas semanas tengan ya un escenario de distensión más evidente que permita mostrar los resultados específicos en distensión a la población y en el cese de acciones violentas de carácter letal. Los grupos armados aprovecharon su control sobre partes del territorio colombiano para impulsar las economías ilícitas. En este primer mapa vemos el panorama de cultivos de coca. Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo. La ONU, en su último informe, situó los cultivos en 204.000 hectáreas, un récord histórico. Los principales centros de producción están en el suroccidente del país, en el norte de Antioquia y en el Catatumbo. Son zonas con presencia de grupos armados, igual que las rutas de salida de la mercancía. El segundo mapa está dedicado a la deforestación. En los últimos 21 años, Colombia ha perdido 3 millones de hectáreas y, como muestra este mapa, desde 2015 a 2019, el problema se ha agravado, especialmente después del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC. La guerrilla controlaba grandes extensiones de territorio,
con una importante masa forestal, y tras su desarme, esas zonas pasaron a manos de otros grupos armados y la deforestación se disparó. Por último, este es un mapa centrado en la minería de oro. Según la ONU, más del 60% de este tipo de minería es ilegal. Como se puede ver en el mapa, se concentra especialmente en la cordillera occidental, hecho que también ha agravado la violencia en esos territorios, además de un impacto medioambiental, con la contaminación de los ríos debido al uso del mercurio. Para ampliar sobre este tema, tenemos en nuestro plato de France 24 a Estefanía Siro, directora e investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonía colombiana a la orilla del río. Estefanía, muchas gracias por estar en France 24. No, gracias a ti. Gustavo Petro habla del fracaso en la lucha contra las drogas. ¿Por qué es un error perseguir la hoja de coca? Hay que pensar primero esto como un mercado agroexportador, ¿no? Este es el mercado agroexportador más importante de Colombia y además donde trabajan por lo menos 400.000 personas. Es importante tener en cuenta que hay una falacia, la falacia de la lucha contra las drogas. Por un lado, nos hacen creer que es un mercado que se puede destruir. Son 20 millones de consumidores y la lucha contra las drogas nos ha hecho creer que se puede desaparecer. Pero por otro lado, realmente lo que ha ocurrido, como tú has mostrado, es que ha significado la expansión mineroenergética de, por ejemplo, en la Amazonía colombiana. Lo que detona la lucha contra las drogas es un control más específico de las multinacionales sobre sectores y territorios, poblaciones geoestratégicas. Entonces, por eso hablamos de la falacia de la lucha contra las drogas. Si decimos que fracasó porque no acabó ese mercado, ¿no? Atacar la oferta no acabó ese mercado. Pero por el otro lado, si decimos que si fracasó con la falacia, pues no fracasó porque instaló la explotación extractivista en los territorios. Pero en este escenario los campesinos y campesinas pues han sido las víctimas principales de este. Las economías ilegales tienen peso en el PIB de la economía colombiana. ¿Cómo hacer una transición sin afectar a miles de familias? Sí, es fundamental, es imposible que no se vayan a afectar. Primero, porque en este momento este mercado agroexportador hace que las personas que menos ganan son las que más violencia reciben, los campesinos, y los que más ganan son los que más violencia ejercen o menos violencia reciben. Entonces, el problema es que necesitamos cambiar esa ecuación, porque si seguimos así, pues estamos generando una crisis humanitaria impresionante. Entonces, es necesario transitar hacia algo. El problema es que los intentos de transitar hacia la legalidad, pues han fracasado. La sustitución y la erradicación han sido causantes de crisis económicas profundas en los territorios y no han servido. Y para terminar brevemente, Estefanía, ¿esos grupos armados también dependen de esas economías ilícitas? Sí, absolutamente, pero yo quiero ir más allá de, así como de la falacia de la lucha contra las drogas, de la falacia de las rutas, ¿no? Esto no es solo un tema de una pelea de rutas, es un tema de que por supuesto necesitan dinero para armarse, pero necesitan también hombres. Entonces necesitamos que los hombres y mujeres no encuentren en la guerra un lugar, pero pues, la exclusión, la destrucción de la vida cotidiana campesina y rural en el país hace que hayan siempre hombres queriendo armarse. Eso es un elemento fundamental. Y tercero, la discusión sobre qué ocurre con las erradicaciones. ¿Qué ocurre con la deforestación y la gente buscando tierras? Hay todavía una carencia de desarrollo rural, ¿no? Y hay mucha violencia ejercida aún que es necesario evitar. Mientras siga habiendo violencia, mientras siga habiendo pobreza y desarrollo, subdesarrollo en las regiones, pues siempre va a haber hombres y mujeres con fusiles para la guerra para pues, legitimar cualquier proyecto político. Muchas gracias, Estefanía, por estar aquí en France 24. Gracias a ti. Economías ilícitas, grupos armados y en medio, la tierra. Muchas hectáreas fueron despojadas durante el conflicto. La Oficina de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura trata de devolverlas a sus dueños. El director es Giovanni Yule, un indígena nasa. En el siguiente reportaje le acompañamos hasta el resguardo de huellas en Santander de Quilichao, su lugar de nacimiento. Es la presentación oficial ante su gente. Veamos.
Giovanni Yule vuelve al cabildo de su resguardo indígena de la etnia Nasa. Está en el municipio de Caloto, en el suroccidente de Colombia. Saludos, abrazos y compromisos. Ya Giovanni conoce el proceso. En lugar de un regreso como líder indígena, ahora lo hace del otro lado. El tema de lo que nos corresponde a nosotros como entidades, el tema de la restitución. Es el nuevo director de Restitución de Tierras, la agencia del gobierno encargada de devolver las hectáreas despojadas a las víctimas del conflicto colombiano. Ven en nosotros la esperanza de hacer esos cambios estructurales de la política del Estado. Y a la vez preocupado porque, por supuesto, desde la institucionalidad hay muchas frustraciones. Es que llueve mucho allá. Giovanni habla del frío de Bogotá, la capital. Antes del nombramiento siempre estuvo en su territorio. Allí se convirtió en un importante líder del CRIC, uno de los principales movimientos indígenas de Colombia. La UNESCO le nombró maestro de la sabiduría. Entre múltiples compromisos, ha vuelto para presentarse como director ante su gente. Existe, que todavía hay, que ha renacido la esperanza. Colombia La expectativa es muy grande, desde la prensa local y hasta las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Por fin se ven representados tras ser nombrado por Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas de la historia de Colombia. Debe ser la ciudadanía, la gente organizada, la que debe de propiciar esos cambios. Giovanni Yule fue víctima del conflicto. El departamento del Cauca es uno de los más disputados. Hay numerosos cultivos de coca y es un lugar de tránsito de economías ilegales. Los indígenas quedan en medio. Tal vez es la primera vez en la historia que nosotros podemos tener el director de la unidad de restitución en nuestro territorio. Que vamos a seguir restituyendo la tierra para armonizar la vida. Restitución de tierras entró en funcionamiento en 2012 con la Ley de Víctimas. 10 años después, solo se han restituido un 10% de 6 millones de hectáreas. En la próxima década deberán restituir un 90%. Bueno, listo. Los sectores tradicionalmente excluidos están ilusionados con la posibilidad de resolver estas problemáticas históricas. Pero en la sociedad también surgen interrogantes. ¿Se pueden resolver en 4 años de gobierno? ¿Es la primera piedra de un nuevo futuro? ¿O directamente, este giro a la izquierda no funcionará? Lo seguiremos de cerca en France 24. Hasta aquí el especial. Muchas gracias por acompañarnos. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.